En este momento un televidente pregunta desde Buenos Aires, Argentina. Adelántenos. Pregunta acá a nuestro gurú. Soy Santiago de Buenos Aires y quisiera saber si descargar películas o música de programas como por ejemplo El Ares es delito. Buena pregunta. Es una pregunta que a lo mejor trae truco, porque el descargar la imagen, o a lo mejor será una película, o a lo mejor será un MP3 de música, sí, no es el delito. El delito son los derechos de autor sobre el archivo. En este caso... Ay, quedé loca. Entonces, un momento. Ahí ya volvemos a la delgada línea. Si yo bajo esa canción o esa película, no es el delito, no, sino porque no le estoy pagando el uso de eso. Por ejemplo, imaginemos, y lo voy a llevar a algo un poquito más puntual, que se entienda. Por ejemplo, si yo te entrego un CD con información, con un programa pirata, ¿sí? Cuando tú lo ejecutas en tu máquina es cuando es el delito, ¿sí? Para ti. Para mí, cuando yo lo estoy duplicando, es el delito. En el caso de los MP3, por ejemplo, si nosotros utilizamos cualquier herramienta para bajar MP3, cuando nosotros lo bajamos, la reproducción es donde se genera el delito. El hecho de que no hayas pagado esos derechos... Oírlo, es el delito, básicamente. Nuestros televidentes continúan preguntando desde Argentina. Adelante. Soy Silvana y quiero saber si es seguro hacer transacciones por celulares. Un tema también muy interesante, el uso de teléfonos celulares. Estamos viendo que cada vez más se hace uso de estos teléfonos celulares en el mundo, y es tan seguro dependiendo del servicio que ustedes accedan. Por ejemplo, la banca, el hacer uso de banca en línea es seguro, el realizar transferencias utilizando ese medio es seguro. Hasta este momento podemos llegar a decir que sí. Bien. Sentencia por piratería de Joel Tannenbaum. ¿Te suena conocida? Bastante. Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Casi 2 millones de dólares? Así es. ¿Qué fue lo que pasó? A final de cuentas, y es algo que se ha dado también en América Latina, ¿no? No es nada más, y se ha dado a nivel mundial, no es algo, llama la atención por la cifra. Sí. Aquí el tema principal es el hecho de, bueno, ¿cuántos MP3 tienes? ¿Tienes los originales? Así ese lado va. Cuando, por ejemplo, la BSA o los grupos que están tratando de proteger los derechos de autor de la música encuentran a una persona que tiene copias desde el audio, uno puede llegar a tener copia de seguridad, pero no repartirlas. Ahí está. Exactamente. Entonces, si uno llega, la autoridad, y les dice dónde están los originales, uno tendría que presentar que tiene todos los originales. Y tiene copias en su computador y en su iPod o en su MP3 tranquilamente. Así es. Pero tienes que tener eso, o por lo menos, bueno, hay muchísimos artistas donde, bueno, ¿cómo tendrías? Si es hecho por internet, ¿cómo tendrías la factura, el recibo? iTunes manda Bueno, manda recibos, ok, muy bien. Ahí está la solución. Es ilegal, señores, es ilegal. 2 millones de dólares tuvo que pagar este señor Joel Tannenbaum, como lo contábamos acá la semana pasada, fue tal vez en estos días, en estos días, y fue muy grave. Andrés, estábamos hablando también de la legalidad e ilegalidad, de cómo capturar a los crackers, de cómo investigarlos, y es muy difícil. Había un ejemplo muy preciso que fuera de comerciales me estaba poniendo Andrés como para explicarles, el del chino. Así es. Bueno, imaginemos, y es una ejemplificación, ¿no? Un hacker chino, un cracker chino, que vulnera un servidor en Estados Unidos de una empresa mexicana. ¿Con qué legislación lo perseguimos, no? Muchas personas y muchos abogados lo que dicen es, bueno, quien está ejecutando es un chino, debería ser con unos chinos. Pero por otro lado tenemos de que fue ejecutado en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo lo vamos a perseguir? No es tan difícil. El problema radica principalmente en la cooperación internacional, ¿no? El poder llegar a decir Interpol, qué fue lo que sucedió. ya meteríamos... Estamos hablando de Interpol, estamos hablando de las Naciones Unidas, estamos hablando de incluso el grupo de los 8, la Unión Europea, dependiendo de quién esté involucrado, ¿no? Y es difícil el poder llegar a... el problema principal es la legislación, como comentaba. ¿Va a existir en algún momento un ente internacional que uno pueda decir, ellos son la referencia para decirles pasó este delito informático, cómo lo resolvemos, que sea uno y no tantos actores
en el conflicto? Es la tendencia, sin embargo, como nosotros sabemos, hay diferentes códigos legales en cada uno de los países, lo cual hace de que cada país pueda llegar a considerarlo de una manera diferente, ¿no? Entonces, a final de cuentas, lo que va a permitir es realizar la cooperación, pero utilizando una legislación. Esa legislación va a permitir llegar a extraditar alguna cuestión para poder llegar a atrapar a todo el mundo. Absolutamente. Que quede muy claro que eso no significa que las personas que estén ahorita pensando en realizar algún tipo de acción como esta estén impunes. Si es posible llegar a investigarlo, en mi caso particular hemos podido llegar a realizar consignaciones de coreanos, de brasileños, de mexicanos, gracias a la actividad que nosotros hacemos. Ahí le siguen la pista, y yo también pensaría que tal vez lo más importante es la educación y el tema tecnológico metido en, digamos que en las autoridades, porque si las autoridades no conocen de tecnología, no conocen de lo que están hablando, pues es mucho más difícil. Entonces, obviamente personas como tú que están cercanos al tema, pues pueden manejar y entender lo que está pasando, ¿no? Hay que tecnificar o de alguna u otra forma inducir a que estas policías del mundo puedan entender perfectamente lo que están haciendo. Bueno, por favor, Andrés, como nuestro gurú de hoy, regálanos tips, trucos para subirle el nivel de seguridad al Facebook, al Twitter, a MySpace, y cómo establecer nuestras contraseñas, que puede ser un buen consejo. Claro, y aquí hay un tema muy importante. El tema de las contraseñas, el 82% de las personas en este mundo utilizan la misma contraseña para todo. No, y entonces hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Sí. Al final de cuentas, las contraseñas, y a mí me gusta hacerlo con un pequeño chiste, ¿no? ¿En qué se deberían de parecer las contraseñas a la ropa interior? Hay que estarlas cambiando, ¿no? Sí. No hay que dejarlas tiradas. Que sean encajes. No hay que dejarlas tiradas en cualquier lado. Sí. Y por el otro lado, no hay que prestárnoslos entre nosotros. Si la ropa interior no se presta entre nosotros, tampoco las contraseñas. Que es una cuestión de cómo utilizar. ¿Qué hacer en el caso de Facebook, de Twitter, MySpace? Existen esquemas y maneras de llegar a proteger la información que está dentro de ellos. Hay maneras de entrar, por ejemplo, en el caso de Facebook, dentro de la parte de configuración, privacidad, y ahí podemos llegar incluso a seleccionar que un álbum en particular donde tiene ciertas fotos no sea publicado para todos. Entonces, mi recomendación, y lo voy a hacer muy sencillo, creen grupos. Uno puede llegar a crear grupos donde mi recomendación es creen 2 o 3 grupos restringidos y acceso. Y lo que hace es de que cada vez que un amigo nuevo lo metes en, ¿lo quieres restringir o lo quieres permitir? Exacto, y uno determina cómo mueve a su gente. El tiempo es corto en televisión. Hoy tuvimos un programa muy interesante. Te agradecemos muchísimo, Andrés, porque creo que le sirve a todos nuestros latinoamericanos. Esperamos que pronto te tengamos por acá nuevamente. Un gusto, muchísimas gracias. Y quiero saber cómo se va a llamar esa policía cibernética, cibernauta, ¿cómo se diría? Sería policía cibernética o ciberpolicías. Hay muchos países en la América Latina que ya tienen policías. Muy bien, vamos por ellos. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden visitarnos en www.ntn24.com y escribir a cst@